Hola, cariñosa y cordial bienvenida. Es un gusto volverlos a tener aquí y también usted allá, amigo televidente, detrás de la pantalla de su televisor o en su smartphone, viajando, en fin, cualesquiera sea el lugar donde usted se encuentre, porque tenemos para compartir un tema realmente fascinante. Nacerá el sol de justicia sanando toda dolencia. ¿Cómo tenemos en este tiempo dolencias y aflicciones psicológicas, psiquiátricas, es decir, emocionales, enfermedades físicas? Y esta es una promesa realmente que nosotros debemos conocer, porque al conocerla podemos con mucha más facilidad tener acceso, atraparla. Es como cuando usted va donde su médico, su doctor, y él le receta una medicina y le dice, mire, tiene estos efectos, le va a ayudar, no deje de tomársela, hágalo a tiempo. Dios tiene también sus lindas recetas para los hijos que le aman. Así que por eso nacerá el sol de justicia, sanando aflicciones, enfermedades, todo tipo de dolencia. Es una promesa mesiánica, pero también tiene que ver mucho con lo científico. Vamos a mirar en el día de hoy a qué se refiere esto. Bueno, yo quiero entonces leerle, por favor, un texto maravilloso que encontramos en el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, con una alegría, con una fiesta impresionante. El sol de justicia. Bien, ese sol era algo profético y lo podemos seguir leyendo en el versículo 3 dice, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, pero en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Maravilloso. Bien, ese sol de justicia es un sol esplendente, extraordinario. El sol que tenemos fue utilizado muchas veces por Jesús de Nazaret en sus enseñanzas, está en la Biblia y dice que en sus alas traería salvación. Es una promesa realmente mesiánica de Jesús de Nazaret. Nacerá el sol, nacería Jesús de Nazaret y en sus alas traería salvación. Pero la palabra salvación es importantísima aquí en el original hebreo, como también lo es en el Nuevo Testamento, en el griego. La palabra salvación no es solamente algo que tiene que ver con nuestra alma, con lo espiritual, pero el original, por ejemplo, aquí es marfe, que significa restauración de la salud. También, mire, qué interesante. Dios quiere que tengamos no solamente un futuro eterno, Dios no solamente quiere que tengamos una vida trascendente, una vida para el más allá, pero Dios también desea que nosotros aquí, en este vivir actual, tengamos indudablemente salud, bienestar, alegría, salud espiritual, emocional, pero también salud física. La palabra es marfe, que significa restauración de la salud. Además, dice medicina o remedio, literalmente es remedio y cura. Medicina dice tranquilidad, liberación, marfe, imagínese, aparece 13 veces en el Antiguo Testamento y viene de otro verbo que está ya en el Éxodo que dice Rafa, significa sanar, curar, reparar. ¿Usted se acuerda en el libro de Éxodo? ¿Verdad que sí? Exactamente. La Biblia dice, porque yo soy Jehová, o sea, yo soy tu Dios Rafa. La palabra Rafa en el original significa médico, porque yo soy tu médico, porque yo soy tu doctor en medicina. Entonces, es interesantísima esa palabra Rafa, que además significa reparar. Es como un proceso, significa sanar, pero reparar. Y es impresionante. Esto de reparar, el proceso es que, por ejemplo, a veces hay enfermedades terribles. Hemos visto milagros de Dios espectaculares. Y en esos milagros
Dios ha sanado, pero se nota después un proceso impresionante mediante el cual Dios sigue restaurando. Por ejemplo, en nuestras cruzadas de evangelismo que hemos hecho en coliseos, estadios, plazas al aire libre, hemos tenido unos casos realmente impresionantes. Y hoy precisamente estoy recordando uno de ellos. Y es curiosísimo. Una señora que venía con un terrible tumor. Estaba lista para la operación y era un tumor canceroso. Ese día por la tarde y luego ya casi noche oramos allí por los enfermos y vino como 2 días o 3 días después testificando, pero era un mar de lágrimas, se atacaba que casi no podía hablar por el milagro que había sucedido. Ese tumor maligno, cancerígeno o canceroso, en la noche, después que oramos, dice, mientras yo estaba dormida, el tumor se reventó y salieron cosas inmundas de mis entrañas y sangre. Ella se dio cuenta prácticamente cuando ya todo había sucedido y estaba jugada. Así que entonces ella sintió inmediatamente el alivio, el descanso del dolor que ella tenía y luego la llevaron al médico y la estuvieron examinando y hasta el médico estaba preocupado y dice, pero te hicieron una cirugía, alguien te operó, tú no has venido aquí. Y la mujer dijo lo que había sucedido y el médico dijo, señora, pues eso fue un milagro espectacular, esplendente. Lo único que vino después del proceso fue un seguimiento de antibióticos, de curación de la herida, bueno, en fin, pero espectacular. En otras palabras, fue confirmado que Dios la había operado. Yo soy el Señor tu doctor, pero además la palabra Marfe significa reparar, reconstruir. Y eso fue lo que sucedió, un proceso de sanidad con un proceso de restauración de esa herida que ella había sufrido. Entonces, la Biblia nos habla, y esto lo podemos comparar en diferentes versículos de la Biblia. Digamos, el Salmo 41:4 es uno de ellos, el Salmo 147:3. Ese salmo es espectacular realmente. El Salmo 147:3, yo se lo quiero compartir en el día de hoy. Dice, Dios sana a los quebrantados de corazón, pero también venda sus heridas. ¡Wow! Esto es impresionante. ¿Por qué una herida desde la antigüedad, 2500 años de Cristo? ¿Por qué las heridas eran vendadas? Claro, los médicos sabían que era necesario tener un cuidado muy especial de asepsia porque las heridas expuestas inmediatamente estaban muy susceptibles a bacterias y a infecciones. Pero mire lo que dice la Biblia aquí, y es la misma palabra mafre de allá que acabamos de leer. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón, pero también venda sus heridas. ¿Y sabe cuáles heridas sana el Señor? Las heridas físicas, Él tiene el poder de sanarlas, pero también Él sana las heridas espirituales. Hemos visto muchos milagros realmente de sanidad por el poder de Dios. Entonces la Biblia dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Y por qué no reiterarlo? Lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, que Dios les sanaría porque yo soy Jehová Rafa. Entonces, mire estos términos, Marfe y Rafa, yo soy el Señor tu médico o el Señor tu doctor. Gracias al Señor. Reparar, curar. Ahora, hay algo impresionante también que encontramos a través del libro del Nuevo Testamento. Ya le voy a decir otro término muy parecido que viene por allá en el Nuevo Testamento. Pero bien, en este versículo que acabamos de leer, podemos también trasladarnos, por favor, a Isaías, por ejemplo. Pero no pierda este término, el sol. El sol es algo muy importante. Isaías 60 y el versículo 19, la Biblia habla también algo muy espectacular. Dice, el sol nunca más
te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Dios mismo será tu luz perpetua y el Dios tuyo será tu gloria. Tremendo, impresionante. Ahora podemos también recordar, y hay casos maravillosos en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que Josué oró a Dios y Dios detuvo el sol y el día se extendió para que ellos pudieran terminar de ejecutar la labor. Estaban en pleno combate en una guerra y pudieron dar buena cuenta de sus enemigos. Ahora, los científicos realmente lo han comprobado y han dicho, al observar, al hacer todos los análisis científicos, matemáticos y ahora de la ciencia, de la electrónica, bueno, aquellas cosas que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión en la ciudad de Bogotá, yo estaba en el famoso cerro turístico, que el cerro tutelar de la ciudad de Bogotá, Monserrate, y fuimos con lentes y cámaras especiales para cubrir una noticia. En ese momento yo estaba también trabajando para un medio como periodista y además como locutor, y fuimos allí para observar porque nos habían dicho la hora exacta todavía. Incluso yo tengo algunas fotografías y algunos negativos del famoso cometa Cojutec. Me acuerdo que en ese entonces los científicos nos dijeron, esto volverá a suceder dentro de tantos miles de años. ¡Wow! ¿Cómo saben ellos el día exacto, el siglo exacto, la fecha exacta en la cual volvería a pasar el famoso cometa Cojutec? Bueno, ahí está realmente lo asombroso de la ciencia. Pues descubrieron que sí, realmente el Sol se detuvo. Hay algunas personas que cuestionan la versión de los científicos de la NASA respecto a ese día que estaba perdido en la historia de la humanidad y descubrieron que fue el día cuando se detuvo el Sol y estaba Josué en plena guerra contra sus enemigos. Aunque hay versiones de personajes, de personas materialistas que niegan la versión de la NASA. Bueno, dejémoslo entonces al juicio de ellos. Pero el caso es el siguiente, que dicen que si se hubiera detenido el sol el día que dice la Biblia de Josué, ¿sabe qué hubiera sucedido? Dicen un cataclismo, una cosa espantosa, una desestabilización completa de la tierra que hubiera sido una tragedia. Ahora, preguntémonos y vamos a otro aspecto. Estoy dando algunos análisis bíblicos y también científicos y espirituales. En esto de la ciencia hay controversia. Hay la línea propiamente materialista que dicen que hubiera sucedido eso. Pero, como dicen también, y quiero trasladarme al aspecto de la creación, la Biblia nos habla de un proceso creativo del universo. Y algunos dicen, no, pero que la Tierra fue una cuestión de un Big Bang, ¡pah!, una tremenda explosión y ya apareció la Tierra. Pero, ¿y qué nos niega si eso fue así, que fue por un Big Bang o no fue un Big Bang? Si es el mismo Dios, ¿qué trabajo le cuesta a Dios hacer el Big Bang? Él es el dueño del Big Bang y de no el Big Bang de lo que sea. Dios tiene el control absoluto. Ahora, que se hubiera detenido el sol y habría un cataclismo, Él es el dueño de la creación, es el dueño del sol, es el dueño del universo. Él pudo haber determinado, por ejemplo, que se detuviera el sol y que haya un milagro que no suceda el cataclismo. Ah, ¿cómo dice? Claro, es que justamente un milagro, atención, una de las definiciones de milagro, aparte de la teología en la Biblia, es que el milagro es una alteración de las leyes físicas y científicas. Eso es un milagro, que suceda algo por fuera de la ley, de una norma, por ejemplo, física, de una norma electrónica, de lo que sea, astronómica. Eso es el milagro, justamente a eso se refiere un milagro. Por ejemplo, yo recuerdo
Y la Biblia nos dice también de casos cuando Jesús oraba y la Biblia dice que le aparecían manos a los mancos. ¿Cómo podemos explicar desde el punto de vista clínico, científico, médico, lo que sea, que le aparezca una mano a alguien que no la tiene? Algunos dicen, eso tendría que ser un proceso. Bueno, que le hagan un implante de mano, que le hagan un injerto, eso es otro cuento. Pero precisamente el milagro es una violación de las leyes naturales, físicas, científicas, lo que sea. Apareció la mano, es un milagro. Claro que sí. Y hemos visto milagros. Yo he contado de nuestras cruzadas evangelísticas casos impresionantes que no viene a este momento volver a contar, pero ustedes me lo han escuchado. De cuestiones, por ejemplo, que un hueso, o mejor, donde había un metal, donde había platino por un accidente, se convierte en un hueso y comprobado con radiografías clínicas de los médicos. Es impresionante, pero es que eso es un milagro. Entonces, ¿qué le cuesta a Dios, el creador de todo, hacer un milagro y saltar en un momento determinado una de las mismas leyes clínicas, físicas, científicas? Por eso vamos al capítulo 60 de Isaías y el versículo 19, donde acabamos de leer: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Dios te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. La Biblia dice que hubo personajes, como el mismo Señor Jesús. Hay escenas apocalípticas desde su rostro resplandeciendo como el sol. Y la Biblia dice enseguida: no se pondrá jamás tu sol, versículo 20 de Isaías 60, ni menguará tu luna, porque Dios te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. ¿Qué es esto? Nacerá el sol de justicia, el Señor. Viene un proceso, pero viene un clímax, viene un apocalipsis de la historia donde la Biblia nos dice que este sol pasará, que esta luna pasará, y Dios mismo será nuestra luz perpetua. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Aquí hay una cantidad de promesas que, mire, por favor, yo le quiero determinar a usted varias cosas. Dice: no menguará tu alma. Ese es uno de las promesas. No menguará tu alma, pero tampoco menguará tu luna, nos dice la Biblia. Entonces, nuestra alma tendrá un estado emocional excelente, espectacular. Dios dice: Dios acabará con los lutos de tu alma, los lutos de tu alma serán acabados. Pero también aquí viene un tercer aspecto: heredarán la tierra. Y enseguida mire lo que dice: serán renuevos de mi plantío. Isaías 60, 21. Renuevos de mi plantío. Significa volver a hacer algo nuevo. Otra promesa más. Dice: obra de mis manos para glorificarme. O sea, una obra perfecta. Gracias al Señor. Esto realmente es maravilloso, es impresionante. Nos dice que será el año de la buena voluntad y además dice que el pequeño será 1000. Es impresionante. Mire cómo Dios tiene tantas cosas maravillosas, que el pequeño será como 1000 personas. O sea, un poder espectacular. Bueno, ahora pensamos en el Nuevo Testamento, en muchos casos cuando Dios se manifestó, y tengo unos así rápidos del Señor Jesús de Nazaret. Por ejemplo, Él sanó a un leproso, Él sanó al ciego Bartimeo, y le dijo el Señor al ciego Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Y sabe qué significaba la palabra salvado? Uno pregunta, bueno, ¿por qué habla de salvado después de haberle hecho una sanidad? Y la palabra salvo, allá en Marcos 10, entre el 47 en adelante, era sozo en el original del griego, que tiene la doble acepción: salvo y sano. Tu fe te ha salvado, le dijo el Señor. A una mujer con flujo de sangre
que tenía durante 18 años esa terrible enfermedad, el Señor también le dijo, tu fe te ha salvado, que significaba salvo del cuerpo y salva del alma. Eran las dos cosas, las dos acepciones. A los leprosos, ¿no? El Señor les decía, a uno de ellos le dijo, tu fe te ha salvado, salvo del alma, salvo ya no para condenación, pero salvo del cuerpo, o de igual manera, sano del alma y sano del cuerpo. Necesitamos ser sanos del alma. Hay una tremenda cantidad de enfermedades, asombrados estamos. Por ejemplo, un jovencito o un niño que se viste de niña o una niña de niño y sucede una masacre terrible donde con 3 armas, una de ellas automática, mata en una celebración religiosa a unos niños y otros quedan mortalmente heridos. Entonces dice algo espectacular en el sentido maligno debe estar sucediendo, algo puede estar pasando. Y de cierto hecho que científicos, psiquiatras dicen esto es una locura. ¿Cómo una persona, un niño, una niña que está comenzando a vivir tiene esa capacidad de ir, premeditar, planear, comprar las armas y matar a sangre fría a otras personas inocentes, en este caso criaturitas como son niños casi de la misma edad de él o de ella, en las escuelas, en los lugares donde sucede? Es una locura, terriblemente lo hay en el mundo, pero el Señor, y ese por eso es nuestro tema, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. La palabra de Dios nos dice que esta justicia también será hecha, por ejemplo, es un tribunal de derecho penal que le dará su mala recompensa a los impíos y su buena recompensa a los justos. La palabra de Dios nos habla y dice, pero que Él vendrá primero. La antesala de esta venida de Jesús será una antesala de restauración, de un gran avivamiento, derramado un espíritu de ternura, de arrepentimiento, de compasión por el prójimo, de perdón. Y yo quiero terminar por allí, justo allí, en Malaquías, donde empezamos, donde la Biblia nos dice que el sol de justicia traerá salvación. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. Pero también dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Dios. El día grande tiene dos facetas. Una, la de castigar a los malvados y hacer justicia sobre los impíos, pero también de dar bendición y recompensa para los que nos hemos arrepentido y entregado en las manos de Dios. Ahora, la profecía es esta, yo envío al profeta Elías, pero en el Nuevo Testamento, cuando no lo entendían los mismos judíos este pasaje, fue explicado, a la verdad Elías ya vino, pero viene el otro Elías, que era, o sea, realmente el primer Elías era tipo y figura de Cristo. Él restaurará todas las cosas. Jesús venía como una representación, o mejor Elías, Antiguo Testamento, fue una representación de Jesús. Y dice, antes que venga el día grande y terrible del Señor, vino el sol de justicia, vino Jesús de Nazaret. Él hará volver. Y esto nos habla de algo, tenemos buenas noticias para hoy, que antes que Jesucristo regrese a la tierra, por segunda vez, la Biblia nos dice, este Elías, y la Biblia aclara en el Nuevo Testamento, dice que el Elías que viene es Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Qué lindo, reconciliación. Los padres que perdieron lo que la Biblia nos dice en primera y segunda Timoteo 3, que se perdió el afecto natural. Padres asesinos o padres maltratadores, no perdonadores, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos que odiaban a sus padres, el corazón de los hijos hacia los padres, para que yo no venga y hiera la tierra con maldición. Así que estamos viviendo, mis amigos, en resumen, tiempos de reconciliación. Estamos viviendo
tiempo del sol de justicia, que en sus alas trae salvación. No sé, amigo televidente, cuál es tu angustia, tu dolor, tu problema. Tal vez hay asuntos psicológicos. Ya vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga y que sane. Y no sé cuál es tu problema psicológico, psiquiátrico, te han perseguido, te han hecho daño, en fin, lo que sea. Pero también debes reconocer, quizá Dios te ha hablado hoy y te ha dicho, tú hiciste daño, tú le hiciste daño a esa niña, a ese niño, tú le hiciste daño a tal persona cuando fuiste muy cruel en la manera de corregirle, en fin. Entonces dice que Dios hará volver el corazón de los padres y de los padres hacia los hijos. Habrá un gran avivamiento de familia, un avivamiento familiar antes que Jesucristo venga por segunda vez. Te invito entonces, amigo televidente, y también a todos nosotros, les quiero hacer una cariñosa invitación. Cierre sus ojitos ahí donde está en este momento. Si puede, ponga sus manos en una actitud de entrega a Dios y repita conmigo esta oración. Hágalo con fe, hágalo con entrega, con arrepentimiento, y usted verá el sol de justicia, el mismo Jesús de Nazaret, el Mesías, obrando un avivamiento en su vida. Entréguele ese problema a Dios, entréguele esa angustia, entréguele esa aflicción económica, esa depresión, todo, entréguelo a Dios. Repitamos esta oración junticos. Dígale así al Señor en el día de hoy. Repítalo conmigo. Dígale, Señor Jesús. Eso es. Señor Jesús, te entrego mi vida y te pido, dile, y te pido, Señor, que me perdones de toda, sí, de toda transgresión, de todo pecado, de toda aflicción, dígale, que yo he causado a otras personas. Te ruego, Señor, dile, te ruego, Señor, que me perdones, me ayudes a vivir para ti, y te doy gracias por este sol resplandeciente, por este día que nace para mi vida. Gracias, Señor, por amarme, por perdonarme y por bendecirme. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, muchas gracias te doy, Señor. Amén.